Buen día para todos los estudiantes del segundo grado de secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Guará. Cuánto quisiera un brillo lunar como estamos viendo aquí en el fondo de la imagen. Hoy en esta mañana está el sol oculto, hay un día gris, pero bueno, continuamos con el buen ánimo y siempre cuidándonos, agradecer a nuestro propio cuidado por el cual nosotros nos mantenemos bien de salud. Es el deseo sincero para todos ustedes. Mis queridos estudiantes, y seguimos con nuestra nueva clase virtual. Continuamos con las sesiones de historia universal. Con mucho aprecio y con sumo cuidado, este trabajo siempre está elaborado por el profesor David Guamán Manrique. Hoy vamos a trabajar con nuestro libro, ubicándonos en las páginas 37, 38, 39, 40 y 41. Por lo que les pido, por favor, para continuar con este desarrollo de la clase, tengan abiertos las páginas que están citándose aquí en esta sesión de clase del libro que estamos manejando. Y allí verán que el tema es a tratar hoy día monarquía francesa del siglo X al siglo XV. Especialmente vamos a hablar sobre los Capet, la dinastía de los Capet. Entonces, bienvenidos a los estudiantes de segundo grado de secundaria para tratar sobre este tema y trabajar con nuestro libro. Bien, entonces, ya viendo que ustedes tienen en sus manos el libro y abrieron las páginas 37, 38 hasta el 41, vamos a desarrollar nuestra clase virtual. Jóvenes estudiantes, acá tengo una imagen, representa a la imagen de un rey de Francia. La estampa, la figura de un monarca, la ostentidad, lo ostentoso que era el ser rey y vestirse, ¿no? Tenía todos los poderes, concentraba absolutamente todo y pertenecía todo a él, era inclusive considerado hijo de Dios. Vamos a hablar sobre esta monarquía, la monarquía francesa. Primero, vamos a conocer qué dinastías gobernaron Francia. Comenzamos aquí, dinastías francesas. Las dinastías francesas, jóvenes estudiantes, hasta la actualidad han sido 5 dinastías. Los Merovingios, los Carlovingios o Carolingios, los Capetos, los Valois y los Borbones. Ahora, para poder comenzar, ¿qué cosa es una dinastía, mis queridos estudiantes? Una dinastía es la línea de descendencia de toda una cabeza que va a ser o va a tener el derecho de asumir el trono que va a dejar esa cabeza. Es decir, a partir de una cabeza principal, todos sus descendientes van a tener el derecho de ser reyes. Ese es un linaje o una dinastía. ¿Por qué se dice linaje? Porque viene de la palabra línea, ¿ya? Línea. La palabra línea es, de esta línea no te salgas, la cabeza principal soy yo y todos mis descendientes tienen el derecho de ocupar mi trono si yo muero. Eso es una dinastía. En este caso, jóvenes estudiantes, la primera dinastía va a surgir cuando aparece el reino franco, como un reino bárbaro, ¿se acuerdan? El reino franco es un reino bárbaro. Cuando aparece el reino franco, después de haber vencido a los romanos, el reino franco va a tener su primer rey llamado Meroveo. Y Meroveo va al morir a dejar una descendencia. Entonces, uno de esos descendientes de Meroveo, llamado Clodoveo, si se acuerdan y hemos hecho esta clase,
Clodoveo va a tomar el poder. Al tomar el poder Clodoveo, estudiantes, Clodoveo va a decir, yo desciendo de mi abuelo Meroveo. Entonces, todos los que descienden de mi abuelo Meroveo tienen derecho a ser rey. Entonces, Clodoveo va a decir, yo voy a fundar la dinastía de los merovingios, porque viene de mi abuelo Meroveo. Merovingio, Meroveo. Al desaparecer prácticamente la dinastía de los merovingios, aparecen cuando el reino franco deja de existir y se convierte en el imperio carolingio. Ahí aparecen los reyes Carlos, Carlos Martel, Carlos Magno. Entonces, Carlos Magno, en honor a su abuelo Carlos Martel, va a fundar la dinastía, va a fundar la dinastía y el imperio carolingio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama carlovingio o carolingio? En honor a los Carlos, a los reyes Carlos. Luego, muchachos, el imperio carolingio se divide en tres, ¿se acuerdan? Se dividió para sus tres hijos. Luis el Piadoso tuvo tres hijos. Estos tres hijos se disputaban el poder e inclusive ya se amenazaban a muerte. Para evitar esto, Luis el Piadoso decide dividir en tres su imperio. Para Lotario, que le da Italia, lo divide en Italia. Para Luis el Germánico, que le da Alemania. Y para Carlos el Calvo, que le da Francia. Entonces, Carlos el Calvo, muchachos, va a recibir como descendiente carolingio el reinado de Francia. Entonces, Francia se separa de Italia y de Alemania. Al final, Italia y Alemania se juntan y forman el Sacro Imperio Romano Germánico y dejan solo a Francia. A partir de ahí, muchachos, Francia va a tener a los reyes carolingios que de a poquito van a dejar el poder y va a aparecer una nueva dinastía llamado los Capetos. Después de los Capetos aparece otra dinastía, los Valois. Y después de los Valois, los Borbones. Estos Valois y los Borbones, muchachos, fue una dinastía que pusieron reyes casi por toda Europa. En Inglaterra, en España, O sea, una familia donde decían todos los que somos descendientes de los Valois, de los Capetos, de los Borbones, solamente ellos pueden ser reyes. Y en esta ocasión, muchachos, vamos a hablar sobre los Capetos, algo sobre los Valois y los Borbones. Principalmente el tema trata de la dinastía Capeto. La pregunta dice acá, ¿cómo aparece la dinastía Capeto? En el año 987, Hugo Capeto fue elegido rey de Francia. ¿No? Este rey, acá debe decir, este rey puso el nombre de la dinastía. ¿Ya? Es decir, muchachos, acá corregimos un poquito. Acá la palabra es este rey. Aquí ponemos la letra T, ahora sí, pero es en minúscula. Ya, muchachos. Dice, hablamos de cómo aparece la dinastía Capeto en el año 987. Hugo Capeto fue elegido rey de Francia. Este rey puso el nombre de la dinastía. Ahora, jóvenes, se llama Casa de los Capeto o Capetos directos, la rama principal de la dinastía de los Capetos, que gobernó Francia en línea directa, ¿ve? Desde 987, cuando Hugo Capeto, el primer rey Capeto de Francia, Hugo Capeto fue designado rey hasta el año 1328. La dinastía de los Capetos es el conjunto que incluye las numerosas ramas jóvenes procediendo de esta rama principal.
Por ejemplo, la rama Valois o la rama Borbón. ¿Qué quiere decir acá, muchachos? Los Capetos van a tener descendientes, a los Valois y a los Borbón, ¿ya? Que gobernaron además de Francia, miren, escuchen bien, aparte de Francia, gobernaron varios reinos europeos, como España, Portugal, Navarra, Nápoles, Polonia, Sicilia o Hungría. O sea, muchos reyes pertenecieron a la rama de los Capetos, de los Valois y de los Borbones. Entonces, esa es la dinastía de los Capetos. Cuando surge, recuerden, el primer rey Capeto, y con él se inicia la dinastía Capeto, fue Hugo, el rey Hugo Capeto. Ahora, muchachos, la rama de los Capeto que toman el reinado de Francia, o sea, después de los Capeto, ¿quiénes van a ser? A la muerte del rey Carlos IV Capeto, escuchen bien, ¿ve? El último rey de los Capeto fue el rey Carlos IV Capeto. El primer rey, Hugo Capeto, aquí está en el cuadro número 2, el primer rey Capeto, Hugo. El último rey Capeto, Carlos IV. ¿Por qué razón desaparecen los Capeto? Porque Carlos IV al morir solamente tenía hijas. Y lamentablemente en Francia existía la ley sálica. Esta ley sálica, estudiantes, prohibía a que una mujer asumiera el trono de Francia. Y se ensartaron los franceses, los Capeto principalmente. Carlos IV muere y entonces dejó sin herederos masculinos al trono de Francia. Él tenía hijas, pero por la ley sálica no podían asumir el trono. Le sucedió una rama secundaria, descendiente denominada la Casa Valois, asumiendo el trono Felipe IV de Valois. Es decir, aquí comienza ya, después de Carlos IV Capeto, comienza la dinastía Valois a apoderarse del reino de Francia. Y este hecho, muchachos, va a generar la causa ¿de qué? De la guerra de los 100 años. Primero, una disputa entre las casas o dinastías de Francia y al mismo tiempo de Inglaterra. Hay que recordar que el reino Capeto o la dinastía Capeta se había apoderado de muchos territorios que eran de interés y de dominio de Inglaterra y les había quitado territorios a Inglaterra. Inglaterra vivía siempre en enemistad con Francia. Aprovecharon que el rey Carlos IV dejara sin herencia a la dinastía Capeto y entonces la casa Valois que asume la monarquía francesa se va a enfrentar a la casa Plantagenet de Inglaterra. Estas dos casas, primero, luchaban por saber quién debía ser el nuevo rey. O bien es cierto, los de la casa Valois o de la casa Plantagenet. Ambas casas se enfrentaron, pero ¿cuál era el verdadero objetivo? Poner un rey y que ese rey al final, por ejemplo, si llegara a ser el rey de la casa Plantagenet, era inglés. Entonces, este rey inglés devolvería los territorios en posesión de Francia y pasaría a Inglaterra. Pero si continuaba la casa Valois al frente de la monarquía inglesa, entonces los territorios que ostentaba Francia en desmedro de Inglaterra seguirían permaneciendo en Francia. Allí, por esa razón, se inicia la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Se enfrentaron la casa Valois de Francia con la casa Plantagenet de Inglaterra, muchachos, por imponer un rey a la corona francesa y además el principal objetivo, dominar territorios el mayor número posible para aumentar su poderío imperial. Este es el mapa conceptual, muchachos, que va a ir al cuaderno.
Ya ustedes pueden variar esta imagen, no importa, pero los datos no, ¿ya? Es un ejemplo de mapa conceptual, y ustedes lo pueden hacer de otra manera. Ya, de esta diapositiva voy entendiendo entonces cómo surge la dinastía Capeto, quién fue su primer rey y quién fue el último rey. Y además he aprendido de esta diapositiva que al desaparecer los Capeto aparece la dinastía Valois, quien va a enfrentar el contragolpe o el asedio y la declaratoria de guerra de la familia Plantagenet de Inglaterra. Por uno, poner un rey en el trono de Francia, y dos, la disputa de territorios entre Francia e Inglaterra. Ahora, muchachos, reyes franceses que participaron en las cruzadas. Vamos a ver qué reyes franceses de la dinastía Capeto participaron en las cruzadas. En la segunda cruzada tenemos un rey de la dinastía Capeto. ¿Quién fue ese rey? El rey Luis VII, apodado el Joven. El rey Luis VII engrosó el ejército de los cruzados en el año 1147 y marchó hacia Tierra Santa junto a su aún esposa Leonor. Acá hay una historia breve, vamos a contar después. Luego lo traicionaría. ¿Quién? Leonor. O sea, es decir, termina la segunda cruzada casi y prácticamente derrotado. El rey Luis VII, el Joven, regresa a Francia y se va a dar con el chasquido de que se había enterado de que Leonor no jugaba limpio en su matrimonio. Antes de Enrique, ella tenía juegos amorosos con otro joven noble de Inglaterra, pero que ni siquiera se casó con ese joven noble de Inglaterra, sino salió casándose con el nuevo rey de Inglaterra. O sea, es decir, se desposa del rey Luis XVII de Francia y se casa con el rey Enrique II de Inglaterra. Entonces, muchachos, acá dice, por esa razón, Luis VII va a la guerra de las cruzadas. Ustedes saben que las cruzadas es una guerra católica, entre católicos y musulmanes. Y los reyes apoyaban a la iglesia católica. Por esa razón el rey Luis VII se va hacia Tierra Santa, a Jerusalén, para recuperar esa tierra y quitárselo a los musulmanes. ¿Se va con quién? Con su esposa Leonor. Y se va con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado III, entre otros mandos franceses. Lamentablemente, la segunda cruzada fue una derrota más de este ejército, al punto que estuvieron cerca de matar al rey. Su hermano, mira, qué piña, ¿no? Qué mala suerte de Luis VII. Su hermano, que se había quedado en Francia, Roberto Dreux, conspiró contra Luis VII. Es decir, les decía, miren que ya ha perdido la guerra de la cruzada, ese rey es incapaz, ese rey no sirve, yo soy el nuevo papachito rico que debe ser el rey de Francia. Entonces, muchachos, enterado de esto, apuró su regreso Luis VII hacia París y regresa a Francia y cuadró a su hermano Roberto Dreux y puso en orden su corona. Pero Montmas no pudo poner en orden su vida matrimonial, porque su esposa Leonor, se fue con otro y se casó con el rey de Inglaterra. Y entonces Enrique II, rey de Inglaterra, va a tomar mucho mayor poder por derecho de haber desposado a Leonor. Entonces, ¿quién participó en la segunda cruzada? El rey Capeto Luis VII el Joven. Ahora, en la tercera cruzada, estudiantes, ¿quién participa en la tercera cruzada? Vamos a ver. El rey Felipe II el Augusto.
Cabe recordar que este rey también, muchachos, el rey Felipe II el Augusto, va a organizar y va a fortalecer la política de Francia. ¿Ya? Es decir, su poder político va sistemáticamente a poner fuerte al reino de Francia, ¿ya? Aparte de haber intentado participar en la tercera cruzada. Hay que recordar que las cruzadas, muchachos, al final de las cruzadas, no van a ganar los católicos, ligeramente ganan los musulmanes. Por esa razón, las 8 cruzadas en las que participaron la Iglesia Católica y los reyes del CIR, de Francia, etcétera, van a ser derrotados por los musulmanes. En la tercera cruzada, muchachos, que se llevó a cabo entre el año 1187 y 1192, también se le llama como la Cruzada de los Reyes. Fue un intento de los líderes europeos para reconquistar la Tierra Santa de manos de Saladino. ¿Quién es Saladino? ¿O quién fue Saladino? Saladino fue el líder del ejército musulmán que estaba a cargo de la defensa de Tierra Santa. Fue un éxito parcial, pero no llegó a su objetivo último, la conquista de Jerusalén. El rey francés Felipe II Augusto, en un principio, se unió con su archirrival Enrique II de Inglaterra. ¿Ya? Es decir, Enrique II de Inglaterra, que era su enemigo, en un principio le dice, oye, ¿qué te parece, Felipe II Augusto, unir nuestros ejércitos y sacar mugre al ejército musulmán de Saladino? Y el rey Felipe II Augusto le dijo, oh, hombre, hay que unirnos para vencer a los musulmanes. Y se unieron. Pero en esta unión siempre existía el celo. Pero este es mi enemigo. Felipe II es mi enemigo, decía Enrique II. Enrique II decía, Felipe II es mi enemigo. Y siempre con recelo. Al final este recelo, muchachos, hace de que esta unión no surta efecto y pierdan, porque se van a separar al final y por separados van a ser derrotados por Saladino. Cuando Enrique II muere, muchachos, asume el trono de Inglaterra su hijo, Ricardo Corazón de León. Ahora, hay una partecita en el que también se escribe que Ricardo Corazón de León, nuevo rey de Inglaterra, había conspirado contra Enrique II, su propio padre, para que Ricardo Corazón de León asuma el poder. Todo esto es así, muchachos. Acá en el Perú, por ejemplo, vemos la sed de poder, ¿no? Si entró Alberto Fujimori, quisieron entrar sus hijos Keiko Fujimori y el varoncito Kenji Fujimori, porque su padre fue presidente y los otros quieren ser presidentes. Ojalá no se dé ninguno de los casos para que puedan asumir el poder, porque están envueltos ¿en qué? Envueltos en un sistema de corrupción en el que por lo menos sanamente, en nuestro sano juicio, no deberían llegar a ser presidentes del Perú hasta que demuestren lo contrario. Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León, enemigos también, pretendieron unir esfuerzos en la tercera cruzada, pero fueron derrotados por el ejército musulmán de Saladino. Otro fracaso en la tercera cruzada de los Capet. En la séptima y octava cruzadas, acá sí va a haber un triste final del rey francés. Vamos a ver por qué. Luis IX, apodado el Santo, o también llamado San Luis de Francia. ¿Por qué se le llamó así? Porque era un rey muy demócrata, condescendiente, no era abusivo, trataba de que todo el pueblo francés esté bien. Por ahí lo llamaron también el bondadoso, ¿no? Luis el bondadoso, y le llamaron Luis el Santo. Y por el santo lo llamaron San Luis de Francia. Este rey, muchachos, participó en la séptima cruzada.
Entre los años 1248 y 1254 participaron los franceses directamente en esta cruzada. Y a la cabeza de este ejército se encontraba el rey santo Luis IX de Francia. La derrota fue la sombra que envolvió a este ejército. Cayeron prisioneros en manos musulmanas, e incluyendo al rey santo. Pero consiguieron su libertad pagando fuertes sumas de riquezas por el rescate. Libres ellos, participan en la octava cruzada. O sea, si en la séptima cayeron prisioneros y negociaron su libertad, se aprestaron a iniciar la octava cruzada. Otra vez fue fallida esa campaña militar. El rey francés Luis IX llevó a cabo esta cruzada, llevó a cabo atacando Túnez, que estaba también bajo el poder de los musulmanes, el norte de África, en 1270. El objetivo, que no se alcanzó, era convertir al cristianismo a esa ciudad de Túnez. Y el emir de dicha ciudad primero había aceptado: ya me voy a convertir, señor Luis IX de Francia, mi pueblo se va a convertir al cristianismo, porque eran musulmanes, se va a convertir al cristianismo. Vengan nomás que yo los voy a recibir. Pero el 1 de julio de 1270 acompañaban al rey sus 3 hijos, su yerno Teobaldo II de Navarra, su sobrino Roberto de Artois y varios condes. La escuadra arribó frente a Cartago el 18 de julio, o sea, con suma confianza, pensando de que el emir de Túnez, que allá había aceptado convertirse al cristianismo, los iba a recibir bien. Pero en pleno verano magrebí, dice que el emir no se convirtió, sino que se había preparado para defenderse de la invasión. Entonces, muchachos, ante lo inesperado, es decir, el emir de Túnez me va a recibir bien y al final lo recibe con una guerra, esta impresión inmediata y además el clima y las epidemias diezmaron al ejército de Luis IX y las huestes de Luis IX van a ser derrotados. Y el triste final del rey Luis el Santo es que muere en el campo de batalla, muchachos. Y allí terminan las cruzadas con la derrota de los católicos encabezados por el rey de Francia y la victoria de Saladino, o la victoria de los musulmanes. Aquí en esta guerra en Túnez no participa Saladino, pero sí es derrotado la fuerza de los reyes, en este caso del rey Luis IX, apodado el Santo, quien muere en el campo de batalla. Sucesos importantes durante la dinastía Capeto. Muchachos, en la dinastía Capeto, el rey Felipe IV el Hermoso ordenó ejecutar a toda la antigua y noble orden del Temple, acusándolos de herejes. Es decir, muchachos, los caballeros templarios, al haber terminado la guerra de las cruzadas, eran una amenaza para los reyes de Francia, porque como caballeros templarios ellos pretendían subir y escalar en el poder político de Francia, y esto no lo veían con buenos ojos, no lo miraban los reyes de Francia. Entonces decidieron, ¿qué cosa? No, vamos a tener que tumbar a estos caballeros templarios. Y tras falsas acusaciones, porque los acusaron con falsedades, los van a ejecutar a casi todos los templarios y a todos sus jefes. El que mandó a ejecutar a los caballeros templarios fue Felipe IV el Hermoso. Algo más, muchachos. Matan al gran maestre o al gran jefe de los caballeros templarios. Acá dice la muerte del gran maestre o
o jefe o maestro de la orden de los templarios, ¿quién fue? El rey Felipe IV el Hermoso, el mismo que condenó a todos los caballeros templarios, designó como nuevo papa a Clemente V. Ahora, muchachos, Felipe el Hermoso tenía un gran poder, pero ese poder se veía disminuido por el poder de los papas. En este caso, había un papa de nombre Bonifacio que no le daba todo el poder a Felipe IV el Hermoso. Bonifacio disputaba el poder con Felipe IV el Hermoso. Por esta razón, Felipe IV el Hermoso, muchachos, decide sacar del papado a Bonifacio, y a Bonifacio lo va a llevar, ¡pum!, a un lugar llamado Aviñón, la ciudad francesa de Aviñón, y ahí lo va a enclaustrar, lo va a encerrar. Le quita el poder del papa y se lo entrega a quién. Acá dice, ve, designa como nuevo papa a Clemente V. A este papa, el rey Felipe IV el Hermoso lo manejaba como a su antojo. Y lo convenció al rey Clemente V en suprimir la orden de la Temple en el año 1307. Tras un juicio de 7 años al que estuvieron sujetos cerca de 15.000 hombres de la Temple o de los templarios, entre ellos se encontraba el gran maestre Jacques de Molay, que junto con otros 2 templarios fue quemado vivo en París por supuesta herejía. El 13 de octubre de 1307, los templarios fueron llevados a prisión por orden del rey Felipe IV. Después de haberlos torturado para que admitieran su herejía, fueron asesinados. El gran maestre de la orden Jacques de Molay pereció en la hoguera en París en el año 1314. Cuenta la historia que Jacques de Molay, cuando iba siendo quemado vivo, maldijo al rey y maldijo a la Iglesia Católica. Y también cuenta esta historia que esa maldición que dijo Jacques de Molay en el día de su muerte, cuando lo quemaban vivo y antes de que muriera, gran parte de esa maldición se fue cumpliendo. Bien, vamos a continuar, muchachos. La historia universal es muy amplia, que nos va a faltar mucho tiempo para terminar de decir. Ahora, personajes importantes de la dinastía Capeto y de su descendencia, los Valois. Vamos a ver qué hicieron los personajes, en qué sobresalieron, ¿ya? Primer personaje, Felipe IV el Hermoso, justo del rey que terminamos de hablar. ¿Qué es lo que hizo? Mandó matar a Jacques Molay y a todos los templarios en un juicio, que los sentenciaron a muerte. Eso es lo que hizo Felipe IV el Hermoso. Ordenó eliminar a los templarios dentro de sus dominios. Otro rey, Carlos IV el Hermoso. Ahí es el Hermoso. Me he comido, hay una S por demás ahí, ¿ya? Carlos IV el Hermoso. ¿Qué hizo? Último gobernante de la dinastía Capet. ¿Se acuerdan? Cuando Carlos IV el Hermoso muere, va a tomar la dinastía Valois, la nueva corona de Francia. Por eso Carlos IV el Hermoso es el último gobernante de la dinastía Capet. Hugo Capeto, primer rey o monarca de la dinastía Capeto. Acá está, primer rey de la dinastía Capeto en el trono de Francia. ¿Ya? Fíjense, acá estoy relacionando amarillo con amarillo. Color ladrillo con color ladrillo, o parece lúcuma, ¿no? Lúcuma con lúcuma. Lila con lila, ¿ya? Acá ahora viene un color medio ladrillo. Luis VII el joven. ¿Por qué sobresale? Rey que participó en la segunda cruzada, ¿ya? Luis VII el joven.
Otro rey, Felipe II Augusto. ¿En qué sobresale Felipe II Augusto? Venció a los ingleses en la batalla de los Bouvines. ¿Ya? Es decir, Felipe II Augusto va a vencer al ejército inglés en la batalla de los Bouvines, defendiendo su trono, ¿ya? Luis IX el Santo. ¿Qué hizo Luis IX el Santo, muchachos? Este rey tuvo la peor consecuencia dentro de la guerra de las cruzadas. ¿Por qué? Muere en la 8ª cruzada. Juan el Póstumo. Aquí hay una pequeña historia, muchachos. Este rey era descendiente y tenía que ser rey. Cuando muere su ascendente, Juan, al nacer, nace y le dan la corona. O sea, algo inédito, ¿no? Nace este Juancito, Juan chiquitito nace, y le nombran rey de Francia. Pero duró 5 días. Al 5.º día muere Juan. Por eso, ¿por qué le dicen un rey póstumo? Es decir, Juan, el que debió ser rey después. Por eso lo llaman heredero del rey Luis X, quien tiene a su hijo Juan, y en 5 días muere. Vivió 5 días. O sea, Juan, el que debió ser rey, pero murió. Por eso le llaman Juan el Póstumo. Ahora, muchachos, este cuadrito nos va a ayudar a resolver la práctica que está en el libro. Ahí está todas las respuestas. Ustedes, para que se puedan guiar bien y si de repente se olvidan, lo relacionan con los colores. Amarillo, amarillo. Lúcuma, lúcuma. Lila, lila. Ladrillo, ladrillo. Celeste, celeste. Acá tenemos morado, morado. Y verde, verde. Ya esto nos va a ayudar a relacionar un cuadro que pide el libro, que ustedes relacionen los principales personajes con sus principales sucesos o hechos. Mis queridos estudiantes, otros datos monárquicos. Ya vamos a tomar otros datos monárquicos aquí. Felipe VI de Valois, ya no Capeto, sino Valois, implantó en Francia el impuesto a la sal o gabela. Cuando ya dejó de gobernar la familia Capeto, entra la familia Valois, y el rey Felipe VI es el que va a imponer el impuesto a la sal o a la gabela. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es el unam sanctam o sactam? Sanctam. Unam sanctam. Es una bula papal o una ordenanza del Papa Bonifacio VIII. El 18 de noviembre de 1302 lo promulga. ¿Para qué? Para afianzar el poder de la Iglesia católica y papal. Acá dice católica, ¿cierto? Católica. Vamos a corregir, muchachos. Acá debe decir la Iglesia católica. ¿Ya? Católica y papal. Entonces, jóvenes estudiantes, esta Iglesia católica, mis queridos estudiantes, ya me pongo la lupa, era la que había perdido poder. ¿Por qué? Porque el rey de Francia se lo había quitado. Entonces, en este sentido, muchachos, vamos a entender que el rey Bonifacio VII, ¿no? El rey Bonifacio VII va a luchar contra Felipe IV el Hermoso. Este rey Felipe IV el Hermoso, muchachos, era enemigo del Papa, ya dije Pepe, le cambié la A por la E, del Papa Bonifacio VII y de todos los templarios. Fue así que por esa razón, muchachos, este Papa sacó
y promulgó un mandato papal llamado Unam Sanctam, por el cual este documento, dijo, otorgaba el poder total a la Iglesia Católica y el poder al Papa, por encima del rey. Por esa razón, muchachos, este Papa va a ser encerrado en la ciudad de Aviñón y va a ser nombrado un nuevo Papa francés al antojo y al manejo del rey monarca francés. El rey Felipe IV el Hermoso ordenó la captura del Papa Bonifacio VIII, del Papa Bonifacio VIII, y lo confinó en la ciudad de Aviñón. ¿Ya? ¿Quién fue? El rey Felipe IV el Hermoso, enemigo del Papa. ¿Por qué lo hace? Porque Felipe IV el Hermoso decía, yo soy el rey y como rey mando y tengo poder sobre el Papa. Y a mí el Papa no me va a mandar, no me puede mandar el Papa. Por esa razón, muchachos, es que el Papa pierde poder, es encerrado en la ciudad de Aviñón y Felipe IV el Hermoso nombra a otro Papa que él va a manejar él a su antojo. El rey Felipe IV de Valois, el rey Felipe VI, no, acá Felipe IV es el Hermoso, el rey Felipe VI de Valois es el que va a enfrentar el inicio de la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Es decir, ¿quién fue el primer rey francés en enfrentar el inicio de la Guerra de los 100 años? Felipe VI de Valois, el nuevo rey de la nueva dinastía de Valois. Carlos IV muere y deja la dinastía de los Capeto sin herencia. Allí entra el rey Felipe VI de Valois y es él el que va a iniciar la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Mis queridos estudiantes, ahora viene el trabajo de extensión. Escuchen bien, por favor. Al término de observar el video, desarrollar las prácticas de las páginas 39, 40 y 41. Minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase, ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 8 de junio, envían la foto de los mapas conceptuales copiados en el cuaderno. La hora de envío, 9 a 9:30 de la mañana, lunes 8 de junio. Hoy día mismo, durante las clases, yo les voy a enviar los mapas conceptuales que ustedes van a graficar en el cuaderno. Muchachos, gracias por su prestación y atención, y con la suerte y nuestro cuidado personal, nos veremos en la próxima clase virtual. Un abrazo, jóvenes estudiantes, y un saludo especial a toda su familia y que se encuentren bien de salud. Gracias, jóvenes. Será hasta una nueva oportunidad.